leer en Mateo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, y aquí sus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, de esos fariseos. Y aquí había allí uno que tenía seca la mano o una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Impresionante la actitud de los fariseos. Pero bueno, en esta noche, hermanos, quisiera hablar más que nada sobre el hombre de la mano seca. Los fariseos se manejaban por reglas más que principios. Y ellos sostenían, como dice la ley, que no es lícito trabajar, subrayar esto, en el día de reposo. Y querían tender trampa para el Señor Jesús, para comprobar de que Él trabajaba en el día de reposo. Pero en realidad observen una cosa. En los 7 oportunidades que hizo Jesús un milagro, en el día de reposo, siempre tenía que ver con la necesidad de una persona. Es decir, no era trabajar, sino satisfacer una necesidad humana urgente el día de reposo. Por eso, hermanos, nosotros también tenemos que no ser tan legalistas como los fariseos lo fueron, que no decían, están despigando los granos, desgranando la cosecha, están trabajando. Dice, no, están satisfaciendo una necesidad de comer porque tienen hambre. Y luego vieron si no iba a sanar el hombre en el día de reposo. Establezco esto. Cuando Jesús obró en el día de reposo o hizo un milagro en el día de reposo, lo hizo siempre en necesidad de una persona, no de grandes obras ni otras cosas. Creo que algo podemos recoger de esto. Nosotros no tenemos, obviamente, el 7º día de reposo, pero tenemos el día del Señor, el primer día de la semana. No vamos a ser tan legalistas como ellos.
no tiene que ver nada con una persona si se nos pincha una goma. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos de viaje, bueno, los quedamos ahí hasta el lunes para no tocarlo el domingo. No, lo vamos a arreglar. Es una necesidad que hay que atender. Pero la cuestión es no planificar otras cosas para el día del Señor. Las cosas van a surgir por su cuenta. Pero qué notable es que nosotros tengamos como especial el primer día de la semana y que no planifiquemos otra cosa que no sea, tiene que ver con las personas o su necesidad, como también hizo Jesús. Ahora, nosotros encontramos a este hombre de la mano seca. Observan dónde está. Está donde se espera que esté en el día de reposo. Está en la casa de Dios. Es decir, no está dejando de congregarse ni siquiera. Está presente en la sinagoga. Pero tenía la mano derecha, dice la Biblia, seca. No estaba la mano. Lo que le faltaba era vida en esa mano. Lo que le faltaba era poder en la mano. Y Jesús se ocupa de restaurar el poder a esa mano. Hay personas como el hombre este que son creyentes en Cristo, pero es como si tuviera la mano sin poder. Son como autodiscapacitados. La mano derecha es muy importante. La mano derecha es símbolo de poder. También en la Biblia, cuando se pusieron de acuerdo, se ofrecieron la diestra de comunión. Entonces, sabemos por el Evangelio de Lucas, como siempre digo, es el detallista y el médico, le interesa que sea la mano derecha. Entonces, hermanos, hay algo muy importante acá. Y es que nosotros, que no permitamos que vamos siendo asistentes, pero sin poder. Y faltando ese vigor que debe caracterizar el creyente en Cristo. Hay otros que le falta visión espiritual. Hay otros que ven bien, pero le falta aspiración espiritual. Y en este caso en particular, y esta condición, también puede afectar la iglesia del Señor, porque una iglesia puede ser inefectiva, sin poder, porque hay algo que falta para que el poder fluya por esa iglesia. ¿Cuáles son las? Si nosotros, hermanos, tenemos valores equivocados,
prioridades equivocadas y atendemos a todo menos lo que es la comunión, la mano derecha. Y qué importante que es esto. Yo sé que hablamos de este tema mucho. Nelson lo habla, Nico lo habla, otros lo hablan. Es porque es sumamente importante que estemos en comunión permanente con el Señor. Y cuando comenzamos a permitir que otras cosas tengan valor por encima de mi relación con el Señor y entro en un tipo de dejadez espiritual. Dejo de orar con frecuencia y con disciplina. Nunca hay tiempo para orar. Nunca hay tiempo para leer. Es una disciplina, hermanos. Dice, bueno, Jaime amanece con la Biblia en la mesa de luz y, bueno, todo el día para leer. No, hermanos, yo trabajé 18 años en trabajos exigentes. Sin embargo, tenía que orar todos los días y tener tiempo para leer la palabra todos los días. ¿Cómo se hacía? Se hacía con disciplina, haciendo tiempo, a tal hora, tal cosa. Aunque sea levantarte más temprano, acostarte más tarde, o que sea lo último que haga a la noche. Y les cuento que aunque yo me pongo después de comer algo, a mirar algo, un programa de televisión, a cierta hora lo corto. Porque no quiero que lo último que haga en el día sea apagar el televisor, sino dedicarme a leer, no a estudiar, ¿eh? Hay tiempo para el estudio, pero me encanta leer espontáneamente y consecutivamente la palabra. Y para no detenerme a estudiar, dejar que Dios me hable. Y es por eso, hermanos, que realmente tenemos cosas que producen esa condición de llegar a ser creyentes que son realmente discapacitados. Tenemos la mano derecha seca. Ahora, el Señor estaba, el hombre estaba donde tenía que estar. Y también estaban los críticos, los hipócritas, los que acechaban a fin de acusarle. Y cuando ven a Jesús obrar, tuvieron consejo para destruirle. Fíjense, es que a ellos les interesaba más cumplir al pie de la letra con la ley que las personas y su necesidad. Y vemos aquí que cada persona con necesidad es como un imán para el Señor. Es atraído hacia las personas con necesidad. Debemos serlo también nosotros. Pensamos, hermanos, en las cosas que pueden causar esta condición. Son muchas. Dejar de leer, dejar de orar, dejar de asistir o permitir que el pecado esté en nuestra vida, no confesado. Y esto crea una barrera entre nuestro espíritu y el Señor. O quizás, sin movernos del sillón,
podemos estar pecando. Y eso neutraliza, la palabra de Dios dice, apaga el espíritu. Y tenemos una necesidad de recurrir al Señor con urgencia y pedir su perdón. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Las grandes caídas de los creyentes, y también esto lo he dicho hablando a un salón lleno de misioneros y pastores, las grandes caídas se producen sin movernos de nuestro sillón. Porque dice, el hombre es tentado cuando por su propia concupiscencia, deseo a que no pone freno, es seducido y atraído. Permite que se procese en su mente el pecado. Y eso termina en un nacimiento. El nacimiento que derrumba a esa persona. Por eso, hermanos, qué importante que es estar en comunión con el Señor y no permitir que esa mano esté sin poder. Jesús está. Y cuando tenemos esa comunión rota, quedamos sin fuerza, con la inútil, sin vigor y tristemente sin gozo. Por eso clamaba David, restáurame el gozo de la salvación. Dios habla por su palabra y debemos estar tomando tiempo, apartando tiempo para la lectura consecutiva de la palabra de Dios. Si sos creyente nuevo, bueno, recomiendo que lees en el Nuevo Testamento. Muchos creyentes nuevos comienzan con Apocalipsis. No sé por qué, pero es bastante común. Y luego vienen con los problemas que no entienden. Pero bueno, no es en vano. Yo les he contado una vuelta que una persona en Chad, norte de África, una chica musulmana, se convierte al Señor por un misionero que escribió el libro Demasiado difícil para Dios, en signos de pregunta. También el autor del himno que cantamos, Un día que el cielo sus glorias cantaban. Él era misionero en Chad y Argelia. La chica se convierte y como todo creyente nuevo, comienza a leer en Apocalipsis, no todos. Y quiere leer a su mamá que es ciega. Y lee todo Apocalipsis. Y su mamá dice, ¿me lo puede leer otra vez? Y cuando termina con esa percepción especial que tiene la persona ciega, captó así la figura central y no le interesaba ni la bestia, ni la primera, ni la segunda, ni nada. Dice, ¿quién es el Cordero que fue inmolado? ¿Te das cuenta? Bueno, dejo pasar esto. Quiero decir, hermanos, que no es en vano leer ninguna parte de la Biblia. Pero si hacemos un consenso, vamos a descubrir
que el 80% de los creyentes no tienen esta disciplina de lectura y oración establecida, inamovible en su vida. Por eso, hermanos, hay muchos con mano derecha, sin vigor, sin vida, sin poder. Pero el Señor está. Y Él dice, extiende tu mano. Claro, están todos a la expectativa de qué hará. Pero Él atiende la necesidad de personas en el día de reposo. Y así que Él extiende su mano y Jesús restaura la mano derecha. Ya hay poder, ya puede agarrar las cosas, ya puede trabajar, ya puede hacer muchísimas cosas que antes no pudo hacer. Y ustedes saben que no importa dónde estemos parados, hermanos. Dentro de ese contexto, seguidamente, muchos creyentes piensan que, bueno, ya no solamente tenemos nosotros, como Jesús, la necesidad a veces de decir, hermano, extiende tu mano. Te quiero quiero ser ayuda. Quiero serte de ayuda. Y a veces pensamos que ya es demasiado tarde o se ha ido demasiado lejos. Es un camino sin retorno, no para el Señor. En ese mismo capítulo, seguidamente, Jesús dice, la caña cascada no quebrará. Y el pablo que humea no apagará. Versículo 20. Es decir, donde hay la menor señal de vida, Jesús dice, yo no voy a apagar eso. Voy a obrar, voy a hacer algo para restaurar. Y nosotros también, hermanos, estamos en esto. No solamente de hacer la obra, sino también de restaurar a hermanos caídos. La otra noche, hace un par de noches atrás, ustedes van a decir, va lento, Jaime, porque estaba leyendo en Jeremías, después Ezequiel, después, bueno, ya terminé Daniel y estaba leyendo un par de noches atrás en Oseas. Y sabe que casi fue el detonante para el mensaje de ahora. ¿Sabe por qué? Porque Dios te habla cuando lees la Biblia. Yo leo en Oseas y estoy leyendo, quizás pasado medianoche, en el capítulo 11 de Oseas, frente a la rebeldía total de Israel, frente al pueblo casi regresado al paganismo. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y el versículo 8 dice, y cómo demuestra la ternura, la grandeza, el llanto. Yo sé que es expresar nada, Dios no llora, pero
es un llanto casi de corazón, porque dice el versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Es porque el Señor te quiere restaurar, hermano y hermana. El Señor quiere que vivas la vida cristiana de marca. El Señor quiere que tengas los valores correctos, las prioridades correctas y que tenga una vida de comunión plena, que no tengas la mano derecha seca, sin vigor, sin vida, sin poder. En esta noche extienda tu mano, deja que el Señor te toque, te hable. Y a partir de ahora vivamos todos en plena comunión con Él. Que el Señor te bendiga. Amén.